Buenas noches, toda la verdad está en el aire a través de Luna TV, Canal 53. Yo soy Tony Rodríguez, orgullosamente formando parte de esta gran familia. Toda esta semana ha sido motivo de una congestión a nivel de las redes, a nivel de la opinión pública, porque el país político ha encontrado carnada para mover, digamos, los corotos, el ruido que normalmente ocupa las salas, las esquinas, los bares, los cafés. Un ruido fue el descarte de la República Dominicana del Mundial de Béisbol. Un ruido fue no voy a decir el fracaso, pero sí la forma decadente como se presentó esta vez el premio Soberano. Un ruido es lo que está pasando con los aspirantes presidenciales y un ruido es, lamentable el caso, la noticia de que un expresidente de la República, el más reciente pasado presidente Danilo Medina, declara una enfermedad, un cáncer de próstata. Un gran gesto del presidente Luis Abinader de expresar solidaridad y respeto ante la situación que alberga la familia Medina Sánchez. Pero el ruido también lo es el caso Calamar, y de eso quiero hablarles. 3 influyentes del Partido de la Liberación Dominicana, del pasado gobierno, los últimos 2 periodos que encabezó Danilo Medina, 3 pilares del gabinete gubernamental de Danilo, han caído en un expediente de corrupción, el más voluminoso, el más comprometedor en términos de dinero. Ahí se habla de más de 19,000 millones de pesos. Se habla, digamos, de una tajada del Producto Interno Bruto. O sea, el tamaño de la República Dominicana en recursos, en riquezas, eso es una 1/4 parte. ¿Y cómo pudieron mover tantos recursos? ¿Y cómo pudieron pasar inadvertidos ante órganos vigilantes como la Cámara de Cuentas, los organismos fiscalizadores del Congreso, el Senado, la Cámara de Diputados, la oposición política? Porque eso no se mueve de un día para otro. Hay algunas tintas ahí sensacionalistas de que el dinero lo sacaban en sacos y que en un solo día movieron tantos millones. Es una historia que es más común del narco organizado, no. Se trata de un caso de corrupción administrativa que compromete casi un gobierno, porque estamos hablando del exministro de Obras Públicas, estamos hablando del exministro de Hacienda y del exministro de la Presidencia. Y hasta ahora lo que ha dicho el Ministerio Público es que se movió dinero para una campaña electoral. De hecho, Danilo participó en 3 campañas electorales, la que lo llevó al poder en el 2012, la que lo llevó de nuevo al poder en el 2016 y la que fue su pupilo, el ex candidato presidencial Gonzalo Castillo. También fue una campaña de Danilo Medina, del mismo equipo, de lo que hoy compromete su más cercano círculo de poder, porque antes se hablaba de los hermanos del presidente, después se habló de la seguridad del presidente, ahora se habla de los funcionarios más poderosos, los más deliberativos, los más ejecutivos. Este es el caso del expediente Donald Guerrero, que incluye a Gonzalo Castillo y incluye también a José Ramón Peralta, incluye a funcionarios del CEA, incluye a funcionarios de varios tipos, sobre todo inclinados a la gestión de gobierno del PLD a los 2 últimos periodos que presidió Danilo Medina. ¿Y en qué estamos ahora los dominicanos? ¿Qué tanto interés mueve este caso al país, al pueblo? Porque lo que hemos dicho y repetido es que en la campaña electoral del 20 la gente votó indignada, la gente votó
alineada bajo la consigna del fin de la impunidad a la corrupción. No se iba a permitir jamás corrupción en este país a partir del 20. Si la voluntad popular sacaba el PLD del gobierno, entonces esa iba a ser la tendencia. Y la verdad es que ha habido expedientes de corrupción. La verdad es que ha habido intentos ante la justicia. Pero hasta ahora, en 2 años y pico, y un gobierno son 4 años. Y si usted le resta y le resta, un gobierno son menos de 3 años. Y ya este lleva casi 2 y medio. Y la gente preguntando por resultados de la lucha contra la corrupción. Y comenzando a dudar y a sumar nuevos casos. Porque no nos vamos a detener en que la corrupción solo ocurrió aquí entre el 12 y el 20. Después del 20 hay que seguir hurgando. Pero antes del 20, y hay gente que no quiere escuchar ese ruido, antes del 12 y después del 20 también hay que hurgar. Y esto que lo escuche Jenny Berenice, que lo escuche doña Miriam Germán, que lo escuche el magistrado Camacho, que lo escuche todo el equipo de investigadores del Ministerio Público, que sabe, está consciente de que la corrupción aquí no solo duró 8 años. Aquí estamos hablando de corrupción desde que llegaron los europeos a colonizar la isla. Aquí estamos hablando de corrupción desde la fundación de la República, de los que traicionaron a Juan Pablo Duarte y los que hicieron a partir de ahí un gobierno, digamos, con poca potabilidad, en el sentido de que, bien, fue una obra independentista, fue la iniciativa de los trinitarios, pero después se cometió ahí mucho abuso, mucho atropello y sacaron a Duarte, sacaron a los trinitarios, lo echaron a un lado y bueno, después defendimos la soberanía nueva vez con la restauración y otra vez el desorden y el no ponerse de acuerdo. Pero la corrupción fue más cuando Trujillo, la corrupción fue más cuando Balaguer, la corrupción fue más en los gobiernos del PRD y la corrupción fue más en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Señores, esa es la historia, esa es la historia republicana, esa es la historia de la administración pública en este país, el país en que nadie quiere ser pendejo. El país en que todo el mundo quiere ser presidente de algo, aunque sea presidente de la República, como dijo una vez un monseñor, pero que al fin de cuentas no queremos hacer causa común con la honestidad, no queremos hacer causa común con la ética, con la transparencia. Y entonces ahora estamos en Operación Calamar. Y ha habido un freno. El freno de que el presidente del PLD, que se supone que debió hablar, se supone que es la cabeza de algo, en el sentido de que si hay una investigación hay que investigar a todo el mundo. Pero se le ha declarado una condición que eso hay que sopesarlo ahora. ¿Qué compromiso tienen los investigadores penales? ¿Qué situación tienen los mismos jueces que tienen a cargo las informaciones, los hallazgos? ¿Y qué situación tiene el país que quiere ver cárcel a los corruptos? Pero yo insisto, este es un expediente de corrupción de la gestión 2012-2020, pero antes de ahí había corrupción. Y después de ahí hay que investigar. Hay que indagarlo todo. Porque si queremos desarraigar la conducta corrupta de la sociedad dominicana, hay que darle un ejemplo a esta generación. Como dijo alguien una vez, caiga quien caiga. Cárcel a los corruptos, caiga quien caiga. Caiga quien deba de caer. Y en este caso, la Operación Calamar, el más grande expediente de corrupción de la historia dominicana. El caso Calamar, que compromete las figuras más cercanas al expresidente Danilo Medina. El caso Calamar, que involucra una tajada del partido que gobernó por 20 años, finalizando el siglo XX y adelantando el siglo XXI. Bueno, pues ahora el pueblo lo que quiere es que las cuentas se pongan ahí sobre la mesa, que lo sepamos todo. Que sepamos, por ejemplo, que ya se ha devuelto una cantidad multimillonaria
de dinero de gente investigada en el caso Calamar? ¿Y cómo es que usted devuelve lo robado? Usted no está reconociendo el robo. Y si usted reconoce un robo, ¿no es ladrón? ¿O no es verdad que había corrupción en el pasado gobierno y que había gente muy cercana, muy vinculada al presidente de la República, a la familia presidencial, protegida por la justicia, protegida por los estamentos militares y hasta ungida por la iglesia? Esa partecita ahí la dejo a un lado. El hecho es que avanzamos ancho, La utopía está caminando y la gente cree y quiere creer que es verdad. Y el caso es político. Es lo mismo un político preso que un preso político, porque hay que prestarle atención a esto, señores. Los presos políticos antes eran por ideales. Los presos políticos antes eran por conspiración. Pero un preso por corrupción no puede ser un preso político. Los presos políticos antes eran porque eran comunistas o porque eran terroristas. Pero por corrupción es otra cosa. Lo que se está investigando es quién se adueñó de lo ajeno, quién pilló al Estado. Y no estamos culpando a nadie. Ojo, es un hecho que hay que investigar. Y hay nombres ahí. Y hay documentos ahí. Y hay evidencias ahí. Y hay pruebas ahí. Y entonces el Ministerio Público está actuando y debe respetar el debido proceso. Y la justicia entonces tiene que sopesar, cumplir su rol. Y ojo, que no se contamine esto. Que no lo contaminen los jueces. Que no lo contaminen los fiscales. Que no lo contaminen los que tienen información privilegiada sobre estos casos, que son los que sirven de loros, de sapos, y llaman y dicen, mira, te van a allanar, oye, te están investigando. Y que tampoco lo contaminen aquellos que están diciendo por ahí, no, porque yo a quien le di fue a fulano. Porque es como la prostituta, y dice, no, pero es fulano, ese estuvo conmigo. O es como el cuento del homosexual, a fulano, pero a fulano lo conozco yo. Y entonces así se contaminan los casos. Así se contaminan los casos. Entonces la opinión pública que esté ahí vigilante, la opinión pública que esté enterada, al país, al pueblo que se le informe. Este caso que se lleve con objetividad, con nivel, con altura, que se lleve con profesionalidad, que se lleve en apego a la verdad, a la ley, a la Constitución, pero que jamás se deje a un lado, que no haya ningún obstáculo, ninguna excusa que pueda desviar la atención de un pueblo para que se le ponga de verdad final a la corrupción.